Otro de los grupos que tenemos vienen a ser los derivados de ácidos propiónicos. Tenemos el ibuprofeno, muy conocido, es uno de los principales representantes. Se administra por vía oral y por vía intravenosa. Si una proteína es 99%, vamos a ver que tiene un tiempo de vida media entre 2 y 4 horas, con una concentración máxima plasmática alcanzada entre los 15 y 30 minutos. Se metaboliza hepáticamente con derivados del hidroxilato, un 90%, y se excreta por vía biliar principalmente, y el resto se excreta por vía urinaria. Este fármaco presenta un equilibrio lento a nivel del líquido sinovial, lo cual condiciona que los efectos analgésicos y antiinflamatorios a nivel del líquido sinovial se den por mucho más tiempo, incluso pese a que las concentraciones plasmáticas de este fármaco hayan disminuido en su totalidad. Respecto a sus usos clínicos, vemos que se usa como analgésico, como antipirético, en el caso de pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide, dismenorrea primaria. Se suele sugerir una dosis como analgésico de 200 a 400 miligramos cada 6 horas, como antiinflamatorio 400 a 800 miligramos cada 8 horas. En cuanto a sus reacciones adversas principales, tenemos que son la de trombocitopenia, exantemas, cefalea, visión borrosa, ambliopía tóxica, edema, y está contraindicado en pacientes con enfermedades oculares y en pacientes con insuficiencia hepática. Además, debemos de usarlo con mucha precaución en pacientes embarazadas y en mujeres que dan de amamantar. Otro de los fármacos que es muy conocida de esta familia viene a ser el naproxeno. Se administra por vía oral. Tenemos que tener en cuenta que su absorción aumenta si se administra concomitantemente con bicarbonato de sodio, y su absorción a la vez disminuye si es que se administra con hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. Si una proteína es en 99%, tiene un tiempo de vida de 14 horas, una concentración máxima plasmática que se alcanza a las 2 a 4 horas tras la administración, metabolismo hepático por conjugación con glucurónido, y se excreta por vía biliar y por vía urinaria. Ahora, aunque sea una proteína es un 99%, tenemos que tener cuidado, ya que este fármaco atraviesa la barrera placentaria y también se excreta por la leche. Se usa clínicamente como analgésico en casos de osteoartritis, enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide juvenil, espondilitis anquilosante, en casos de dismenorrea primaria, en tendinitis y bursitis, gota aguda, y posee cierto efecto cardioprotector. Tengamos en cuenta, para ver el efecto antiinflamatorio neto de este fármaco, tenemos que esperar entre 2 a 4 semanas para evidenciar el efecto antiinflamatorio tope. Ahora, pese a que posea cierto efecto cardioprotector, no ha sido tan considerable como el cual se presenta con el ácido acetilsalicílico, que es aproximadamente 20 a 25%. Sin embargo, con el naproxeno se pueden llegar a valores de 10%, pero condicionando mayor toxicidad gastrointestinal. Se sugiere una dosis de 250 miligramos cada 6 horas o 500 miligramos cada 12. Se usa la dosis pediátrica de 5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos que son la de gastritis erosiva, que puede condicionar úlceras gástricas y hemorragia digestiva alta, cefalea, astenia, ototoxicidad en algunos casos, ictericia, angioedema, trombocitopenia y granulocitosis, que vienen a ser las reacciones adversas más graves de este tipo de fármaco. Está contraindicado a su vez en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, en pacientes con insuficiencia hepática. Y por último tenemos de esta familia un poco menos importante, pero con mucha actividad analgésica, el ketoprofeno. Se administra por vía oral. Si una proteína es un 98%, tiene un tiempo de vida media de 2 horas, con una concentración máxima plasmática alcanzada entre la primera y segunda hora tras la administración. Se metaboliza en el hígado mediante la conjugación con glucurónido y se excreta por vía biliar y urinaria. Se usa clínicamente como analgésico, es principalmente su única prescripción. Se usa en dosis de 25 a 75 miligramos cada 6 u 8 horas. En cuanto a sus reacciones adversas, la principal viene a ser la de generar hemorragia digestiva alta por presencia de úlceras gastrointestinales.
Tenemos a otra de las familias, la cual tiene un representante muy importante que viene a ser el meclofenamato, que viene a ser un derivado del ácido fenámico. Se administra por vía oral, se une a proteínas un 99%, con un tiempo de vida medio de 2 a 3 horas, con una concentración máxima plasmática encontrada entre la media hora y la segunda hora tras la administración, metabolismo hepático y se excreta por vía biliar y urinaria. Se usa clínicamente como analgésico, principalmente ante lesiones de tejidos blandos, en casos de dismenorrea, artritis reumatoide, osteoartritis. Se usa una dosis sugerida de 25 a 75 miligramos cada 6 u 8 horas. En cuanto a sus reacciones adversas principales, tenemos la de generar hemorragia digestiva alta, así como hepatotoxicidad, diarrea y esteatorrea, anemia hemolítica, y está contraindicado en embarazadas y mujeres que amamantan y pacientes con insuficiencia hepática. Otro grupo que tenemos muy importante vienen a ser lo de los ácidos fenólicos, en cuyos representantes tenemos al piroxipam y al meloxicam. Principalmente el piroxicam viene a ser uno de los más representativos, se administra por vía oral y vamos a ver que su absorción se va a retrasar con la ingesta concomitante de alimentos. Se une a proteínas un 99%, con un tiempo de vida medio entre 45 y 50 horas, con una concentración máxima plasmática de 3 a 5 horas tras la administración. Vemos que presenta un metabolismo hepático por la isocima CYP2C. Además se metaboliza por medio de hidroxilación y conjugación con glucurónido y se excreta por vía biliar y urinaria. Se usa clínicamente en casos de osteoartritis, artritis reumatoide, gota aguda y tratamiento de dolor musculoesquelético agudo. Tenemos que recordar que el piroxicam viene a ser uno de los pocos fármacos que presenta cierta mayor selectividad por COX-2, pero también presenta selectividad por COX-1, aunque en menos cuantía. Se usa una dosis sugerida para este fármaco de 20 miligramos por día. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos la presencia de úlceras gastrointestinales, condicionando hemorragia digestiva alta, eritrodermia, y está contraindicada en pacientes con sangrado gastrointestinal activo y en pacientes con insuficiencia hepática. Por otro lado tenemos el meloxicam, se administra por vía oral, se une a proteínas un 99%, con un tiempo de vida media de 15 a 20 horas, con una concentración plasmática máxima entre las 5 y 10ª hora y 10ª hora tras la administración, metabolismo hepático mediante la hidroxilación y se excreta principalmente por vía biliar y urinaria. Se usa clínicamente en casos de osteoartritis, también se puede usar como antipirético, con una dosis sugerida de 7,5 a 15 miligramos por día. En cuanto a sus reacciones adversas, son las mismas que el piroxicam, de hemorragia digestiva alta, y está contraindicado en embarazadas y mujeres que amamantan y en pacientes con insuficiencia hepática. Tenemos ya el último grupo, que vienen a ser los diaril heterocíclicos, los cuales principales representantes son los coxib. Principalmente hoy hablaremos del celecoxib y el etoricoxib. El celecoxib se administra por vía oral, se une a proteínas un 97%, con un tiempo de vida medio de 6 a 12 horas, con una concentración plasmática máxima de 2 a 4 horas. Presenta metabolismo hepático mediante la conjugación con ácido carboxílico y glucurónido, y además mediante la isocima CYP12-9 y la CYP2D6. Se excreta por vía biliar y por vía urinaria. Recordemos que estos fármacos son los selectivos de COX-2, por tanto presentan mucho mayor utilidad a nivel osteoarticular. Se usan dosis, en sus usos clínicos tenemos que para dismenorrea se usan dosis de 100 miligramos por día. Para el dolor musculoesquelético agudo, en tratamiento de corto plazo, usamos una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Para la artritis reumatoide, de 100 a 200 miligramos cada 12 horas, al igual que se usa para espondilitis anquilosante. En el caso de osteoartritis usaremos 200 miligramos cada día y que puede dividirse en dos tomas de 100 miligramos cada 12 horas. En cuanto a sus principales reacciones adversas, tenemos que pueden ser la de infarto agudo de miocardio, desorden cerebrovascular, hipertensión arterial, edema,
trombosis y por ello está contraindicado en pacientes con riesgo de trombosis o con alteraciones de la coagulación o que presenten un infarto agudo de miocardio reciente. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que pese a que sean selectivos de COX-2, pasan el efecto gastrointestinal lesivo que tenían los anteriores antiinflamatorios no esteroideos a efectos trombóticos, los cuales pueden ser en algunos casos mucho peores que los efectos gastrolesivos, sin quitarle los efectos gastrolesivos de los anteriores AINES, que también pueden llegar a ser fatales. Y por ello también debemos de evitar ese tipo de fármacos, como se había mencionado, en pacientes con alteraciones en la coagulación. El etoricoxib viene a ser básicamente el último fármaco que vamos a mencionar hoy. También viene a ser parte de la familia de los diaril etirocíclicos. Se administra por vía oral. Vamos a ver que se absorbe aproximadamente un 80% por esta vía. Se une aproximadamente 97% de proteínas. Tiene un tiempo de vida media de 20 a 36 horas, con unas concentraciones máximas plasmáticas entre la segunda y cuarta hora tras la administración, metabolismo hepático, y se excreta por vía biliar. Ahora, el etoricoxib se prefiere a diferencia de otros coxib, ya que no posee en su constitución química el grupo sulfa. Por tanto, en pacientes que presenten algunas reacciones de hipersensibilidad a las sulfas, este fármaco viene a ser de elección. Vamos a ver que se usa en dismenorrea 60 miligramos por día, en dolor musculoesquelético 60 miligramos cada 12 horas, en artritis reumatoide 60 a 90 miligramos cada 12 horas, en casos de osteoartritis 90 miligramos por día, que puede dividirse en 3 tomas. En cuanto a sus reacciones adversas, son también al igual que la del celecoxib: infarto agudo de miocardio, desorden cerebrovascular, hipertensión arterial, edema y trombosis. Por eso está contraindicado en pacientes con riesgo de trombosis, infarto agudo de miocardio reciente o alteraciones en la coagulación. Y bueno, eso habría sido todo. Muchas gracias por escuchar. Si necesitan más bibliografía o tienen alguna duda, no duden en escribirme en el correo, que se lo dejo en la descripción. Muchas gracias por escuchar. Eso ha sido todo.